culto, la proclamación de la palabra. A continuación, hermanos, tenemos la proclamación de la palabra del Señor, que introduciremos con el texto de la Lectio Divina en Mateo 9:35 y terminamos la lectura en el 10:20. Lo hacemos de manera alternada. Mateo 9:35. Dice así la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en nuestros cintos, Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, todos juntos. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. En respuesta a esta lectura, cantamos el himno 44, Libro Santo por Dios inspirado. De la sección Las Santas Escrituras, por Plutarco Arellano. Ana Cruz del 14, cuidado de las cosas consultivas. Todos
mensaje es las misiones en la Iglesia Reformada. Damos gracias a Dios por el hermano anciano gobernante Alberto Gómez Rodiles. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Adelante. Gracias. Abramos la escritura en la carta, la primera de Corintios 9:16. Primera de Corintios 9, para dar lectura unida al versículo 16. Dice así la escritura: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias porque siempre tu palabra, tu espíritu nos dirige a tu verdad. Gracias porque desde tu iglesia se proclama tu evangelio, todo tu consejo, para que así, Señor, aprendamos y sigamos siendo testigos dignos de tu reino. Gracias porque sabemos que hasta el fin tú estás con nosotros. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Hoy comenzamos la conmemoración del 504 aniversario de la Reforma. Reforma cultural, y que no pocas iglesias, incluidas las nuestras, le llaman reforma protestante. Y peor aún, algunos le han llamado la revolución protestante. Es tremendo cómo han variado, cómo han cambiado, cómo se han alejado del verdadero sentido de la reforma que el Espíritu Santo impulsó para sacarnos del oscurantismo medieval y del estancamiento cultural provocado por el papismo y los reyes católicos, quienes absolutizaron con su poder y control todos los aspectos de la vida y sociedad. No sé si han tenido oportunidad de navegar en internet, sobre todo en aquello que nos da una cronología de las invenciones y descubrimientos científicos. Ustedes pueden a cualquiera de las páginas que hablen sobre innovaciones y tecnología e invenciones o inventos, van a ver que en una gráfica de invenciones y descubrimientos científicos en el tiempo, ubicando el periodo de la Edad Media, que es del siglo V al siglo XV, la gráfica es asintótica, es decir, plana. Casi no hay descubrimientos en ese periodo de 1000 años. Sí hubo descubrimientos, porque no puede el hombre evitar hacer cultura, porque está mandado a hacer cultura, pero hubo restricciones en esta absolutización. Incluso lo que era la investigación y desarrollo en las universidades como Bolonia, como París, como Oxford, que también se le llamaban universidades catedralicias, estaban controladas por la monarquía y los papas, y la ciencia tenía que ser a su modo, y si no era la ciencia hecha a su modo, entonces era alquimia, o era herejía, o nigromancia, como en el caso de la medicina. Ese es el freno, el oscurantismo medieval. Pero con la invención de la imprenta de Gutenberg, en 1440, se imprimió la Biblia y se distribuyó por varias regiones de Occidente, anticipando con ello la gran luz que venía
y que el Espíritu Santo estaba preparando para el gran movimiento de reforma en 1517. Llamados somos a proclamar las virtudes, las potencias del Señor que nos llamó a su luz admirable. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, somos llamados a proclamar la providencia de nuestro Dios Creador Todopoderoso, como una de las manifestaciones de su soberanía en todas las esferas y en el control del mundo. Esto es precisamente lo que como iglesia debemos hacer. La fama del Señor, el peso de su prestigio, la carga de su gloriosa majestad está sobre nosotros y constantemente debemos transmitirla y hacer sentir ese grandioso peso a otros para que a su vez también lo transmitan. Como dijo el apóstol Pablo en el texto que leímos, si anuncio el Evangelio es porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. El Señor nos ha llamado para ser sus voceros, para ser sus heraldos. Su mandato es que proclamemos su gloriosa majestad, que proclamemos su poderoso evangelio, como les dijo a sus discípulos: lo que oísteis y visteis de mí, proclamadlo desde las azoteas. Desde años anteriores, en las predicaciones del mes de la Reforma, hemos seguido una ruta. Y esta ruta que hemos seguido es la expansión del calvinismo, que tuvo como cuna a Ginebra, Suiza. Y en una primera serie, si recordan, se abarcó de Suiza a Escocia, a Inglaterra, y de ahí a Norteamérica. Y el año pasado iniciamos la serie Desarrollo e influencia del calvinismo en Latinoamérica, que en este mes continuaremos. La herencia misionera fue una conquista de la Reforma del siglo XVI, y ejemplo tenemos en Ginebra como sede cultural y misionera. Es un legado reformado que debe motivarnos y motivar a nuestras iglesias a reencaminar su andar misionero. ¿Cuál es el triple oficio de la iglesia? La adoración, el evangelismo y la enseñanza. Este es el propósito del mensaje de hoy, que veamos el trabajo misionero de la iglesia reformada y que desarrollaré en dos partes. Primeramente, y en particular, hablaré de la Iglesia Reformada de Ginebra como sede cultural y misionera. Y en segundo lugar, veremos cómo el Señor usó el testimonio de esta iglesia y su compromiso con las misiones para que la fe reformada llegara a Latinoamérica. Así que iniciemos con lo primero. Al hablar de Ginebra como sede cultural y misionera, una ciudad que se conocía como el centro académico de la Reforma, pareciera que estamos fuera de contexto, porque para nosotros hoy en día la academia no tiene relación con la tarea misionera de la iglesia, pero para los reformadores tenía gran relevancia. Y es por eso que el testimonio evangelístico y misionero tiene su conexión con Ginebra, como veremos a continuación. Los reformadores del siglo XVI, a partir de las Escrituras, replantearon el concepto de la verdadera iglesia, y fue doctrina clave y acordada allá en el Sínodo de Wesel, en Alemania, una de las primeras confesiones de la iglesia. ¿Se acuerdan quién la redactó? Guido de Bresse. La confesión de los Países Bajos.
que en su artículo 29 dice acerca de este concepto de la verdadera iglesia: creemos que por medio de la palabra de Dios se ha de distinguir diligentemente y con buena prudencia cuál es la verdadera iglesia. Los signos para conocer la verdadera iglesia son estos: la predicación pura del Evangelio, la administración pura de los sacramentos tal como fueron instituidos por Cristo, y la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Estas son las marcas de la verdadera iglesia que deben ser visibles en toda iglesia reformada: la predicación pura del Evangelio, darle gran importancia a los sacramentos y el ejercicio fiel de la disciplina. Ahí más adelante en ese mismo artículo agrega la confesión. Y si tú ves eso en tu iglesia, dice: a nadie le es digno separarse de la misma. O sea, si ves eso que está haciendo en tu iglesia, aunque no perfectas las tres marcas, no tienes delante de Dios ningún derecho para irte de esta iglesia. Por eso el culto de la iglesia de Ginebra tenía su centralidad en la palabra de Dios, junto a la tere, junto a la impartición de la Santa Cena, como respuesta inmediata y símbolo de la comunión del nuevo pacto. Cada domingo se impartía la Santa Cena, allá en la iglesia de San Pedro, allá en Ginebra. Esa era la importancia a ese símbolo de la comunión del nuevo pacto. Además, ejercían un buen gobierno para guardar el orden y testimonio ¿de quién? Del Señor Jesucristo, para vindicar siempre el nombre del Señor Jesucristo. Calvino tuvo que presidir la disciplina a su hermano. También Calvino tuvo que presidir la disciplina a la hija de Idelette por adulterio. Ese es guardar el orden, el buen orden. Por eso están los consistorios, porque solamente guardando la buena liturgia, el buen gobierno y la disciplina, podemos estar delante del Señor con una sana doctrina. Legados como este tenían que ser transfundidos a las nuevas generaciones. Note bien que uso la palabra transfundido, no transmitido. Transfundir es transfusión de sangre. Bueno, es cuando algo se transmite, puede quedar de manera superficial, pero cuando te llega y te asimila hasta lo más dentro de tu corazón, podemos hacer una alegoría de transfundir un conocimiento. Entonces, este tipo de legado tenía que ser transfundido a las nuevas generaciones. Por otro lado, los reformados de Ginebra marcaron los alcances y los límites de los oficios, lo que era exclusivo del Estado y lo que era exclusivo de la iglesia. Aunque esta medalla se la cuelgan muchos congresistas, ¿no? El Estado laico surgió en las cámaras. Pues no, la separación entre iglesia y Estado es realmente un origen en el pensamiento reformado. La iglesia entendió que su oficio era presidir los cultos, desempeñar su tarea evangelística y asumir su tarea educativa. Es decir, la iglesia entendió su triple oficio: la adoración, la evangelización y la enseñanza. Ejemplos de esta visión reformadora la encontramos en Ginebra, en Lausana, en Zúrich, en Edimburgo, Escocia, en Oxford y en Cambridge, Inglaterra, y otras ciudades donde las iglesias reformadas se dedicaron a cumplir su oficio, guardando las marcas de la verdadera iglesia. Y todo esto desembocó
también en su tarea evangelística, en su tarea misionera. La idea generalizada de hoy en día cuando se habla de hacer trabajo misionero, ¿qué es? Salvar almas, hacer discípulos y plantar iglesias. Dice el Señor, no debían dejar esto sin dejar hacer lo otro. O sea, eso bien, hay que hacerlo, pero es una visión corta. Y cuando hablan de ser discípulos, es hacer líderes eclesiásticos que sepan repartir folletos y recitar 4 leyes espirituales, que sepan tocar la guitarra, un teclado para dirigir alabanza. A esto se reduce la formación de un discípulo de Cristo. También se tiene la imagen de un misionero, a un hermano habilitado con un curso de discipulado, como el que acabamos de decir, y con eso ya está listo para irse de misionero. O los espontáneos, los que han sentido ese urgente deseo de hablar de Cristo y por su buena retórica, porque conocen muchos textos bíblicos y saben persuadir y conmover, entonces los envían como misioneros. Pero hay una manera establecida, hay una manera autorizada de hacer misioneros, y es la que no debemos brincarnos. Juan Calvino tenía la convicción que el Señor quiere que sus siervos sean bien educados, personas superiores en conocimiento, especialmente los pastores, pero también los funcionarios de gobierno, los médicos, los abogados y todos los que debían ejercer cargos públicos. Educación no solo para ministerios eclesiásticos, es la visión reformadora de la educación, que debe abarcar toda la gama de oficios para la acción cristiana en comunidad que reforme la sociedad y la cultura. El discipulado no solo incluía a los pastores, y era un entrenamiento disciplinado, académico y serio. No discípulos hechos al vapor, como hoy vemos en los anuncios del metro que ofrecen licenciaturas en 2 años, o en instituciones evangélicas que sus planes de estudio son solo programas de conferencias. Cuando termina el programa de conferencias ya tienes una licenciatura en teología. En Ginebra, todas las familias se comprometieron y aportaron para establecer la universidad. Calvino entonces invitó a los eruditos de la fe reformada a dar clases en la universidad, como François Verol, maestro de griego, o Jean Tagol, de filosofía, o Antoine Chevalier para la enseñanza del hebreo, y Calvino y Teodoro de Beza enseñaban teología. Fue así que en 1559 inauguraron la Academia de Ginebra. ¿Quiénes participaron? Toda la ciudad, todos en esa ciudad. Fue una universidad verdaderamente autónoma, libre, independiente del Estado, independiente de la Iglesia. En los arcos del pórtico de la Academia de Ginebra se escribieron 3 textos bíblicos. Hoy en día pueden ver el campus, la entrada a la Universidad de Ginebra, que en un principio fue academia, y está el porche de entrada y un gran como arco donde dice Proverbios 1:7, y en 3 idiomas: el idioma hebreo, la lengua del Antiguo Testamento; el griego, la lengua del Nuevo Testamento; y el latín, la lengua de los padres de la Iglesia y del lenguaje filosófico y científico de ese tiempo. Proverbios 1:7 es el primero que vemos ahí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. 1 Corintios 1:30, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, llena de buenos frutos.
es decir, llena de obras, llena de trabajo. El testimonio de ese trabajo científico deben ser las obras, los frutos de justicia al usar ese conocimiento para la gloria de Dios. Para Calvino la cultura nunca fue un fin en sí mismo. Toda la erudición, todo el arte, el aprendizaje, lo mismo que las formas más humildes de la cultura, han de usarse para el servicio de Dios y ejercidos para su gloria. Con esta visión de la preparación de una nueva generación, comenzó la Academia de Ginebra. ¿En qué año? En 1559. Con 162 jóvenes, la mayoría de Francia. Pero 5 años más tarde, a la muerte de Calvino, en 1564, la Academia ya tenía 1500 estudiantes. Así Calvino sirvió a su propia generación, según la voluntad de Dios, y durmió. Realizó su tarea, había asegurado el futuro de Ginebra, haciéndola a la vez una iglesia, una escuela y una fortaleza de la libertad. De la Academia emanó una corriente de hombres jóvenes formados en el ministerio del Evangelio, misioneros para todas las tierras de Europa Occidental. Además de teología, artes y ciencias, también se enseñaba en Ginebra leyes, medicina. La influencia cultural de su sistema educativo centrado en Dios es el mejor testimonio de Ginebra como sede cultural y misionera, sede del evangelismo reformado. Calvino enviaba aproximadamente 100 pastores cada mes a Francia para que predicasen el evangelio. Juan Knox, el líder reformador que usó el Señor allá en Escocia, y Tomás Bodley, el reformador de Oxford en Inglaterra, egresaron de la Academia de Ginebra. Ginebra entonces se había convertido en el cuartel general de la fe reformada, con un líder mundialmente reconocido, con una iglesia fiel a la palabra de Dios y un pueblo con una vida dirigida por los principios escriturales aplicados en los trabajos diarios y cotidianos. No solamente la academia, era una vida de una ciudad. Pasemos ahora a la segunda parte de este mensaje. ¿Cómo fue que ese impulso misionero de la Iglesia de Ginebra llegó hasta Latinoamérica? ¿Cómo fue que el Señor usó el testimonio de la Iglesia de Ginebra y su compromiso con las misiones para que la fe reformada llegara a las costas de Brasil? En el punto anterior se dijo que Calvino enviaba aproximadamente 100 pastores cada mes a Francia, lo cual generó un fuerte movimiento clandestino para reformar la iglesia francesa. El mismo rey de Francia, Francisco I, envió una carta con una queja y además una advertencia a Ginebra. Todos los predicadores herejes que aparecen en Francia vienen del cuartel general protestante de Ginebra. ¿Le hicieron caso? Siguieron enviando 100 pastores cada mes a Francia. Pero a pesar de las persecuciones y martirios de los misioneros enviados a Francia, en mayo de 1559, la Iglesia Reformada de París celebró su primer culto reformado y en el anonimato, en la clandestinidad, siguieron trabajando hasta formar su sínodo general. Fue en ese mismo año que la edición final de la Institución de la Religión Cristiana salió de la imprenta y se difundió por todas las iglesias reformadas de Europa. No folletitos evangelísticos de 4 páginas, sino un tratado de la instrucción cristiana reformada. ¿Que cuánto tiene los volúmenes? 1200 páginas. La instrucción o la institución de la religión cristiana. Como había dicho
el Señor había preparado que la imprenta estuviera lista, porque de esa manera también ya la Biblia, la que le dice la Biblia de Gutenberg, pero es realmente una versión de la Vulgata en latín, o sea, en el idioma que todos conocían, en latín popular, ya estaba por todos lados también la palabra de Dios. A los reformadores franceses se les llamó hugonotes, porque debido a las persecuciones se veían obligados a reunirse a escondidas, principalmente por la noche. Y entonces surgió una leyenda. Dice, esos se reúnen, son los que se reúnen en honor del fantasma del rey Hugo, del roi Jet. Se referían a Hugo Capeto, el hijo de Hugo el Grande, que fue un gran benefactor del pueblo. Entonces, ya no, esto le están dando como un culto, ¿no? Además, pues se tienen que ir a hacer los cultos en la noche. Entonces les empezaron a decir esos hugonotes. O sea, un término despectivo para los calvinistas, para los reformados de Francia. Y así se les quedó, los hugonotes. Pero la casa de Guisa, o sea, la monarquía francesa, incansablemente perseguía, martirizaba a los hugonotes. Y tuvieron que salir huyendo. Lo que buscaban era libertad de adoración. Fue así que empezaron a buscar lugares de refugio en donde ellos pudieran vivir y aplicar su fe. ¿Saben quién es el más famoso hugonote de Francia? Juan Calvino. Juan Calvino, quien se fue a Basilea en 1534, y fue ahí que escribió su primera edición de la institución de la religión cristiana. En 1538 Calvino fue invitado por Martín Bucero a Estrasburgo y organizó allí una comunidad reformada francesa. Y este modelo, que le llamaron la Comunidad de Estrasburgo, en 1546 entonces se fundó con ese modelo una comunidad hugonote en territorio francés. Pero fue hasta 1555 que la iglesia hugonote en París fue fundada, pero todavía en el anonimato, porque la casa de Guisa y su rey Francisco I eran garantes de la religión católica en Francia y eran intolerantes con los reformados. En la historia está registrado que en un granero en Bassy, allá cerca de lo que es las costas de Francia, en el noreste de Francia, fueron masacrados todos los que estaban adorando al Señor en ese granero. Todos murieron. Pero había ya el Señor llevado a quien hablara en la Cámara de los Notables de parte de su pueblo. Gaspar de Coligny protestó en la Asamblea de los Notables contra toda violación de la libertad de conciencia, pero su protesta no fue tomada en cuenta. Y entonces vino un periodo más violento, y se le conoce en la historia de Francia como las guerras de la religión. ¿Saben cuánto duró ese periodo? 36 años. Pero siguieron con la esperanza, con esa confianza que al Señor es a quien servían, a quien adoraban. Fue entonces que una expedición de hugonotes se organizó el 1 de noviembre de 1555 y zarpó de Marsella bajo el mando del vicealmirante francés Nicolas Durand de Blegnon, quien ayudó a los hugonotes a encontrar un refugio contra la persecución. Lideró una pequeña flota de 2 naves y 600 soldados con colonos hugonotes, saliendo del Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar y navegando en el Atlántico con un recorrido de 9,000 kilómetros y 40 días de travesía. Hoy un crucero
transatlántico que sale de Marsella a Río de Janeiro, ¿saben cuánto dura? 15 días. Pues con aquellas fragatas, aquellos pequeños naves, barcos, ahí venían el pueblo de Dios, 40 días, pasando todo lo que fue una gran prueba de fe. Y así llegaron a la pequeña isla de Sergipe, en la bahía de Guanabara, frente a las costas de la actual ciudad de Río de Janeiro, en donde construyeron una fortificación llamada el Fuerte Coligny, en honor de Gaspar de Coligny, el almirante hugonote que apoyó la expedición, el político que seguía allá dando batalla en la Cámara de los Notables. Y con la llegada de más hugonotes franceses y 2 pastores enviados por Calvino, en acuerdo con la Compañía de Pastores de Ginebra, en marzo de 1557 celebraron la primera Santa Cena. Y de lo cual, como testimonio, se erigieron 2 monumentos conmemorativos en los jardines frente a la Catedral Presbiteriana de Río de Janeiro. Uno, del primer culto reformado, que muestra al pastor predicando desde el púlpito y frente a él a quienes escuchaban sentados en 2 bancas. Otro monumento conmemorativo de la primera Santa Cena muestra a los 2 pastores enviados desde Ginebra, de pie junto a la mesa del Señor. Se ven ahí sus 2 Biblias, las Biblias de los 2 pastores, y están las copas de vino y los platones con los panes, y una leyenda en la mesa que dice: en memoria de mí. Ambos monumentos son en bronce y en tamaño real, que hoy están ahí para recordarnos ese 21 de marzo de 1557. Quien se eche su vuelta a Río de Janeiro, vayan ahí enfrente de la Catedral Presbiteriana, en la bahía de Guanabara, y están ahí estos 2 monumentos en bronce en tamaño real. 21 de marzo de 1557, primavera de la nueva vida en Cristo Jesús que iniciaba para esta región de Latinoamérica, y refugio preparado para aquellos hugonotes reformados franceses que confiaron y pusieron su esperanza en el Señor. Así, la tradición reformada llegó a Latinoamérica, a Brasil, y el Fuerte Coligny se convirtió en una pequeña Ginebra, donde los cultos reformados podían celebrarse con toda libertad. En conclusión, hermanos, vimos primeramente que con la fundación de la universidad, Ginebra vino a ser el cuartel general que se encargó de preparar líderes en todas las ciencias, en todas las esferas, para expandir la reforma cultural a otras ciudades. Preparó discípulos de Cristo como funcionarios de Estado, médicos, abogados, teólogos, predicadores, misioneros, para quienes la práctica profesional de la medicina, la odontología, el arte, las relaciones, iglesia, Estado, etc., no eran ajenas a la dirección de las Sagradas Escrituras. Y así Ginebra vino a ser una sede cultural y misionera para la expansión del calvinismo, del cristianismo reformado que restaura la cultura, y en la que todo oficio e institución se usa para el servicio de Dios y se ejerce para su gloria. También vimos que los reformadores de este siglo debemos recuperar el concepto evangelístico y misionero. Ese lo vemos en la Iglesia Apostólica. Lo acabamos de recordar en este mensaje de la Iglesia Reformada. ¿Cómo es el concepto de evangelización en la Iglesia Reformada? Tenemos que recuperarlo. Tenemos que borrar la imagen actual de esa misionología de simplemente llegar y hacer que las personas acepten a Cristo y comience una iglesia. Lo cual por supuesto debe hacerse, pero con visión y alcance a reformar ciudades,
con base y fortaleza en la educación, como vimos el testimonio de Ginebra como sede cultural y misionera, o el testimonio de los misioneros presbiterianos que llegaron por Veracruz. Más adelante vamos a ver en los otros sermones. Llegaron por Veracruz, Diego Thompson en 1827, o más tarde en 1867 por el noreste del país con Melinda Rankin. Lo primero que establecieron no fueron iglesias, fueron escuelas. Pero los docentes no pueden evitar llevar en sí mismos su visión cristiana reformada. Entonces, de cada escuela surgió una iglesia. Porque la docencia de aquellos maestros, ¿de qué tipo era? Docencia cristiana reformada. Finalmente, vimos que aunque parezca increíble, desde Ginebra, Suiza, y de varias regiones de Francia, el Señor envió a Latinoamérica a sus misioneros, así como familias completas de cristianos reformados, colonos hugonotes, que viajando más de 9,000 kilómetros y durante 40 días en el mar, llegaron al refugio y tierra de libertad que su Señor les había preparado. En esto vemos que el mal, que pensó siempre hacer la casa de Guisa, aquellos monarcas nobles franceses, el Señor lo encaminó a bien. ¿Quién dijo esta frase? Ustedes pensaron hacer el mal contra mí, pero el Señor lo encaminó a bien. Así es, José. Cuando sus hermanos, ¿se acuerdan cómo hicieron con él? ¿Sí? Entonces es siempre el Señor está ahí para su pueblo y tiene siempre un bien. Pero ahí ese versículo de José agrega: para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuánto pueblo hay en Brasil? 210 millones de personas. Y un 32% en su último censo se declaran cristianos evangélicos. Es decir, 67 millones confiesan ser del pueblo de Dios. Además, la Universidad Presbiteriana Mackenzie está en el ranking de las mejores universidades de Brasil. El Señor siempre va adelante, preparándonos el bien que esperamos. Así, hermanos, hemos escuchado la republicación de la reformadora palabra de nuestro Dios para obedecerla en nuestras vidas. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Qué compromiso misionero? Ya restauramos, ya reencaminamos la enseñanza, pero ¿cuál es el compromiso misionero y de restauración de cultura que podemos hacer ante el Señor? Reflexionemos en esto durante la semana. Es lo que sigue, hermanos. El Señor estará atento a nuestra respuesta. Y animémonos, recordando el mensaje del Señor en aquel primer encuentro con sus discípulos en Galilea después de haber resucitado. ¿Cuántas veces les dijo, antes incluso de morir, cuando me crucifiquen, cuando muera y resucite, ¿dónde dice que nos veamos? Dice, nos vemos allá, en Galilea, allá en el monte Éremos, allí donde se le conoce como el monte de las bienaventuranzas. Al Señor le gustaba mucho ese lugar. Recuerden que Él creció en Galilea, Jesús de Nazaret. Bueno, cuando resucita y a las mujeres les vuelve a decir lo mismo, díganles que allá nos vemos, en Galilea. Y allá el Señor se encontró, ya resucitado por primera vez, con sus discípulos. En los tours de allá, le llaman la Tierra Santa, está ese pasaje,
esa ladera, unos jardines que ahora con la tecnología israelita de los kibbutz están preciosos esos jardines. No he ido, lo he visto nada más en internet, los tours virtuales. Ese mensaje es el que nos debe de animar, y el Señor les dijo, y me refiero a Mateo 28, del 18 al 20, que se conoce como la Gran Comisión. El Señor les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mensaje que también es para nosotros, recordándonos en primer lugar su autoridad ilimitada. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. Y con ese respaldo autoritativo nos encomienda una misión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden mis mandamientos. ¿Quiénes son en las familias los primeros discípulos? Los hijos. ¿Quién es el profeta de la familia? El padre. Pero además nos asegura un compañerismo sin límites. Todos los días estaré con ustedes. No tenemos pretexto, hermanos, para decir que no podemos hacer de la Iglesia del Mesías una sede cultural y misionera. Por tanto, no habrá nada que nos detenga en la realización de esta misión si permanecemos en Él y en su palabra, es decir, en su cuerpo, organizados en comunidad y permaneciendo en su palabra. Podemos pedirle todo lo que queramos y Él lo hará. ¿No es lo que dice ahí en Juan 15:7? Pero esas dos condiciones: estén en Cristo, estén en su iglesia, estén organizados en comunidad, no solititos, y permaneciendo en su palabra. Y entonces pidan lo que necesiten, lo que quieran, y les será hecho. Amén. Oremos. Amado Padre, gracias porque siempre la dirección de lo que nos conviene, del bien que tú has preparado y que vas delante, está garantizado. Y es por tu fidelidad a tu pacto, en ese nuevo pacto que, Señor, nos has dado un corazón que tiene impresa tu ley. Gracias porque ya nadie podrá decir que no te conocemos. Gracias por tu Espíritu Santo, porque en todo tiempo nos dirige a tu verdad, en todo lo amplio de la vida y sociedad, para que así seamos esos testigos de tu reino que esperas, Señor, de tu pueblo en esta Ciudad de México. A ti sea la gloria, en Cristo Jesús oramos. Amén. En pie, hermanos. En respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 282, es el tiempo de la siega. Himno 282 de la sección La Juventud, por el hermano Charles Gabriel.